Bienvenidos al Boca del Vasco Arruabarrena, señoras y señores, porque si después de aquel empate en Rosario 2-2 contra Newell's, el técnico de Boca había declarado que todavía no era un entrenador y era simplemente un seleccionador por no tener tiempo de trabajo y simplemente elegir a los mejores jugadores físicamente para jugar los partidos que tenía por delante, yo creo que hoy ya vemos de manera definitiva la mano del Vasco Arruabarrena como DT de Boca, porque este Boca que le acaba de ganar bien 3-1 a Recoleta, con aciertos varios y con algunos errores también, ya tiene por sobre todas las cosas el sello propio de este entrenador y ya empieza a ser justamente el Vasco Arruabarrena el técnico de Boca, un equipo que llega con mucha más gente a área rival, un equipo que patea muchísimas veces al arco, más de 30 en el día de hoy, y es cierto que Recoleta jugó todo el segundo tiempo con un futbolista menos y hasta un rato del complemento también con dos futbolistas menos por dos expulsiones. Yo creo que la expulsión del futbolista de Recoleta en el cierre del primer tiempo, bien generada por Flores, no hizo más que profundizar la tenencia y la superioridad de Boca. No torció el partido, sino que hizo que Boca sea cada vez más contundente y cada vez más controlador. Profundizó ese control, profundizó ese dominio e hizo que Boca termine dando vuelta y ganando el partido. Pero claro, también hay algunos errores, también hay algunos déficits que inevitablemente Arruabarrena, que ya es el entrenador de Boca, va a tener que corregir. Y el primer gol es un ejemplo perfecto y concreto de eso. Un Boca que quiere presionar y recuperar la pelota alto, pero probablemente por la sobrecarga de partidos, por el estrés, por la intensidad con la que se venían jugando los últimos duelos, Boca perdió más de los duelos que venía perdiendo en la mitad de la cancha. Boca perdió duelos que no tendría que haber perdido y Boca sigue siendo un equipo característicamente que queda mal parado en el contraataque. Cuando lo contraatacan, cuando le proponen el contraataque rápido, le pasó con Riestre en el primer tiempo en un ratito contra Recoleta. Boca sigue siendo un equipo que la pasa mal, pero por sobre todas las cosas hoy volvió a ser un equipo que patee muchas veces el arco y que obviamente también ponga mucha gente para pensar en el arco rival. Quizás el principal problema siga siendo la contundencia, porque hoy Boca ganó 3-1 contra Recoleta y tranquilamente podrían haber sido más, y hasta por ser un partido de eliminación directa y que tenga que pensar en la vuelta la semana que viene, hasta me animo a decir Boca debió haber ganado por algunos goles más. Pero si hay algo de lo que no hay dudas es que este Boca, que juega verdaderamente bien y que tiene un chico que es extraordinario como lo es Flores, le acaba de ganar 3-1 a Recoleta y más que nunca este es el equipo del Boca, este es el Boca del Vasco Arruabarrena. Bienvenidos señores, bienvenidos al Boca del Vasco que hoy acaba de poner primera en la Copa Sudamericana. Y yo creo que obviamente habrá en un probablemente análisis extenso y largo, mucho para analizar en un partido donde creo que a Boca se le exponen en mayor medida todas las cuestiones positivas de ser un equipo que característicamente tiene una intención de juego, que jugar algunos metros más adelante que el Boca de Úbeda, por hacer una corta y vaga comparación, que es un equipo que remata muchas más veces al arco que aquel equipo con el que Boca terminó jugando en el primer semestre, que es un equipo que intenta tener el control y el ritmo de juego de una manera diferente a lo que era Boca en los últimos partidos antes de que este entrenador asuma en su cargo, este entrenador que ya es el entrenador y es el Vasco Arruabarrena. Pero la realidad es que también por el contrario, hoy en menor medida, porque yo creo que hoy Boca jugó un muy buen partido. Yo creo que Boca hoy no solamente mereció quedarse con el triunfo importante por todas las aristas que vamos a meternos a repasar ahora. Yo creo que Boca hoy se queda con un triunfo importante porque le expone las cosas positivas por montones que tiene este equipo y que poco a poco va trabajando. Lo dijimos la última vez que lo analizamos, un equipo en construcción que continúa todavía en crecimiento, pero que ese crecimiento empieza a ser cada vez más acelerado y empieza a establecerse cada vez más. Y más allá de eso también le expone algunas cuestiones negativas en donde Boca, no me animo a decir debería preocuparse, pero sí debe prestarle atención. Hoy le han sucedido otra vez algunas deficiencias defensivas, algunos errores en el retroceso. Boca es un equipo que quiere presionar alto y la contracara de eso es también un equipo que a veces queda mal parado. Hoy Recoleta en algún momento del primer tiempo, cuando estuvo ganando el partido con ese primer gol del futbolista Ríos y en alguna que otra situación en donde tuvo algún mano a mano contra el arquero Montero, se las expuso y se las expuso en un partido en donde Boca además termina ganando con hidalguía y con holgura y con mucha personalidad y con muy buen fútbol. Ahora, no tiene que correr de foco, no debe dejar de lado que estas cosas, a pesar de que Boca, repito, haya ganado bien, lo haya hecho por 3-1, con diferencia de 2 pensando en la vuelta en Paraguay, y volvemos a hacer hincapié lo mismo, podría haber ganado 4, 5, 6-1 tranquilamente,
no deja de ser un equipo que tiene que mirar lo que pasa hacia atrás para no cometer los errores que hoy le invitaron a Recoleta a empezar ganando el partido. Pero vamos a arrancar por el comienzo, porque el comienzo habla claramente de un Boca que yo creo que, a diferencia de lo que habíamos visto en el partido contra Estudiantes, en donde había tenido una postura superadora en los primeros 15 minutos del primer tiempo, a diferencia de lo que habíamos visto con Vélez, en donde había tenido esa postura también en los primeros minutos del primer tiempo, hasta que recibe el gol, hoy el hecho de que Boca haya recibido el primer gol del partido antes que en los anteriores, porque contra Newell's empezó ganando, contra Estudiantes ganó 1-0, contra Vélez sí que empezó perdiendo y el gol se lo hicieron rápido, pero Boca tuvo algún momento en donde parecía que quería controlar el partido. Hoy ni siquiera llegó a tener ese rato, porque al fin y al cabo el gol de Río llega recién arrancado el compromiso, recién arrancado los primeros 45 minutos, y Boca siquiera tuvo los primeros instantes del partido como para demostrar su faceta. Aún así, demuestra Boca para arrancar por ese gol del futbolista de Recoleta, que yo creo que, a ver, el gol llega en el primer minuto, en el primer instante del partido, donde prácticamente no hay lugar a análisis más allá de algún error grosero en el retroceso, en alguna duda para tomar marcas de Lautaro Di Lolo y de Ayrton Costa, que yo creo que hoy tuvieron un partido incómodo los dos. Ayrton Costa hoy jugó un mal partido y Lautaro Di Lolo, volvemos a hacer hincapié en lo mismo, a mí es un defensor que me gusta, que creo que está capacitado para ser el número 2 de Boca. Ahora, en este esquema y en este dibujo táctico, con esta propuesta futbolística, es un zaguero central que a la espalda la pasa mal, es un zaguero central que con espacio la pasa mal, y Boca, que en algún momento del primer tiempo fue un equipo muy ancho, muy largo, y donde a veces Recoleta encontraba, cuando todavía el partido estaba 11 contra 11, alguna posibilidad de romper la primera línea de presión de Boca y con poquitos pases avanzar rápidamente, además, en el campo de juego. Daba la sensación que a la espalda de Costa y a la espalda de Di Lolo encontraba Recoleta en esos contraataques alguna posibilidad concreta de hacer de ese 1-0 parcial un resultado todavía más favorable, porque al fin y al cabo Recoleta estaba ganando 1-0 y tuvo un mano a mano contra Montero, que Montero termina saliendo y achicando esa situación, y también alguna que otra pelota a la espalda de Ayrton Costa, donde quizás o el delantero González o el delantero Charpentier no llegan con la velocidad como para poder anticipar al arquero de Boca. Más allá de eso, Boca en los primeros minutos del partido ya se expone dos problemas. El primer problema que tiene Boca es que para jugar con esta ideología y con esta idea de juego que tiene el Vasco Arruabarrena, si Boca quiere jugar de esta manera, lamentablemente estos dos zagueros centrales no le están sirviendo como para poder hacer uso de esa ideología y de esa intención futbolística. Boca quiere jugar metros más adelante, Boca quiere morder y recuperar pelotas en campo rival, pero a Boca cuando le quiebran esa primera línea de presión, a Boca cuando le rompen la primera línea de pase, ahí en ese mano a mano Di Lolo y Ayrton Costa hoy la pasaron verdaderamente mal. Y yo creo, lo dijimos con Di Lolo el otro día, que es un zaguero central que se siente mucho más cómodo en otro contexto y jugando de otra manera. Ayrton Costa hoy particularmente e individualmente tuvo un mal partido. Di Lolo un poquito mejor que Costa, pero también por debajo de lo que había demostrado por lo menos en el primer semestre, que fue verdaderamente bueno. Y Boca, además, con esos errores, o por lo menos esas dudas que tuvieron entre los dos centrales en el primer gol de Recoleta, le expone el principal problema. Y el segundo es que, lo volvemos a decir y volvemos a hacer hincapié en lo mismo que analizamos en el partido contra Newell's Old Boys en Rosario, es que el arquero de Boca a Boca no le da certezas, a Boca no le da confianza. Y esa fragilidad de la que habíamos hablado de Boca en el partido contra Newell's, que le hizo que en una ráfaga Newell's empate el partido, hoy le hizo arrancar perdiendo y le podría haber hecho también complicar mucho más la historia. Montero para Boca hoy no es una jerarquía. Montero para Boca hoy no es una certeza. Y yo creo que hoy no dudo de que sea un arquero que cumpla algunas características o tenga por lo menos en su carrera los pergaminos para ponerse el buzo de Boca. Hoy todavía no está argumentando el pase por el que Boca incorporó a Montero. Más allá de eso, y para no meternos en cuestiones económicas, el gol de Recoleta, que llega antes de realmente exponerse todo lo que se expone después, es de alguna manera la antesala de todo lo que iba a suceder. A Boca le expone que está claro que quiere ser un equipo que tenga una intención ofensiva, y creo que la está haciendo bien y de hecho la hace cada vez mejor. Ahora, en la contracara de eso, la contracara de la moneda de un Boca que ataca cada vez mejor, lo hace con más gente, lo hace jugando en campo rival, es claramente un equipo que en el retroceso y cuando pierde la pelota, cuando le juegan de contraataque, la pasa verdaderamente mal. Y el gol de Recoleta creo que es realmente un ejemplo de eso, un Boca que termina retrocediendo mal y el futbolista Ríos lo cambia por gol contra el primer palo de un arquero Montero, que creo que alguna responsabilidad tiene.
Independiente, y después hubieron algunas situaciones, o por pérdidas de Paredes, o por contraataques rápidos, directos de Recoleta, en donde Boca tranquilamente pudo haber empezado perdiendo el partido 2-0, antes de que Boca logre empatar en el complemento. Yo creo que Recoleta en algún ratito, al igual que Riestra, en la primera fecha del campeonato argentino, que también le jugó de contraataque, le exponen estos dos equipos menores en materia calidad y en materia jerarquía, pero que al fin y al cabo entendieron un problema que tenía Boca, cómo lastimarlo, porque al fin y al cabo Recoleta y Riestra, los goles que le hicieron a Boca, algunos se los hicieron justamente jugando de contra y entendiendo que Boca en el retroceso con estos zagueros centrales a veces duda más de la cuenta. Y eso, para un Boca que venía con la confianza bien en alto, yo creo que fue un problema, yo creo que fue un golpe de realidad, porque Boca era un equipo que venía controlando, que venía imponiendo las condiciones, que lo venía haciendo desde temprano, no era casualidad, y lo habíamos dicho el otro día cuando analizamos el partido contra Huracán, contra Estudiantes en la cancha de Huracán, era importante para Boca empezar ganando los partidos, y cuando Boca no empezaba ganando era importante ver qué era lo que sucedía. Boca había empezado ganando el partido contra Newell's y se lo habían empatado. Boca había empezado ganando el partido ya en la cancha de Huracán, jugando contra Estudiantes, y lo había mantenido muy bien. Bueno, no lo pudimos analizar con Vélez, pero no arrancó ganando el partido y lo pudo empatar, y hoy una cuestión recontra positiva para este Boca es haber arrancado perdiendo el partido, con errores propios en el gol de Recoleta además, y poder anteponerse a esa situación adversa y negativa y dar vuelta al resultado. Y además hacerlo con armas propias, hacerlo jugando verdaderamente bien. Yo creo que hoy para Boca es un triunfo fundamental desde lo futurístico, porque lo termina jugando verdaderamente bien, siendo mucho mejor que su rival y jugando un segundo tiempo que realmente fue exquisito. El primer tiempo también lo jugó bien, pero con algunas que otras dudas. El segundo tiempo fue un solo equipo, obviamente ya con la expulsión de Recoleta. Más allá de eso, fue un equipo que también emocionalmente hoy se lleva 3 puntos recontra valiosos, por haber arrancado perdiendo, porque que haya convertido otra vez a Casíbar, porque logró su primer gol con la camiseta de Boca Delgado, porque hizo otro golazo Flores para poner cifras definitivas en el 3-1 parcial, podemos decir, de la serie. Boca gana un partido además emocional. Y quieren que les diga algo, con un muy buen segundo tiempo de Miguel Merentiel, que venía en el ojo de la tormenta por rendimientos bajos, y yo creo que hoy el segundo tiempo de Miguel Merentiel es muy pero muy positivo. Hoy Miguel Merentiel fue un jugador asociativo, y está claro que Boca incorporó un delantero goleador de área, definidor, que esté donde tenga que estar para cambiar todas las situaciones que Boca ahora genera por montones, justamente en chances de peligro y en goles convertidos, que es quizás en la comparación de remates al arco contra goles finalmente realizados, donde Boca termina saliendo perdiendo, donde Boca termina saliendo en un saldo negativo. Bueno, Merentiel no es ese jugador, Merentiel no es ese delantero para Boca, y hoy fue un futbolista de combinaciones. Hoy le rebota muy bien la pelota a Flores en el gol, hoy le rebota muy bien la pelota a Lozano en una pelota en la que termina pegando en el travesaño, hoy hace un movimiento impecable para que Ascasíbar termine empatando el partido en una muy buena volea dentro del área. Hoy para mí Miguel Merentiel, a excepción de algún ratito en el primer tiempo donde otra vez se lo vio esquivo con la pelota a los pies y errático en la toma de las decisiones, hoy Miguel Merentiel, más que nada en el segundo tiempo, para mí jugó un partido aprobado y hasta con intervenciones verdaderamente positivas, verdaderamente importantes para el equipo y para el ataque de Boca. Yo creo que hoy se vio en el segundo tiempo el Merentiel que Boca necesita y el Merentiel que el Vasco Arrobarrena se imagina para afrontar este segundo semestre. Más allá de eso, porque no hay que ir, o por lo menos no quiero ir ya hacia el segundo tiempo, hoy Boca, repito y vuelvo a hacer hincapié en lo mismo, gana un partido importante, no solo por el resultado, no solo por haber jugado bien, sino porque le hayan expuesto las cosas positivas y las cosas negativas, y además porque emocionalmente ha tenido puntos altos en jugadores que yo creo que necesitaban de un partido así para poder sumar la confianza. El otro caso, está claro, es el de Villa, pero lo voy a dejar para el complemento porque va a haber mucho más para decir. Hoy de alguna manera llamaba la atención la idea, la alineación inicial del Vasco Arrobarrena, no porque haya cambiado los nombres, de hecho jugaron los mismos 11 que jugaron de titulares en el partido contra Vélez, sino por la posición de cada uno. Aranda, que venía jugando por la izquierda y a pierna cambiada, hoy jugó por la derecha. Flores, que venía jugando por la derecha y a perfil natural, hoy jugó a pierna cambiada por la izquierda. Yo creo, y me encantaría poder preguntárselo al entrenador, obviamente es algo que termina cambiando la situación ofensiva de Boca, es lógico, los dos mejores jugadores en ataque hoy jugaron en lugares distintos. Yo me imagino que, teniendo enfrente a un equipo como era Recoleta, que jugaba
4-2-3-1, para mí era una especie de 4-4-2, más que nada para analizarlo sin pelota, con González y con Charpentier como delanteros, con Domínguez y con Franco en la mitad de la cancha y con Báez y con Ríos por afuera retrocediendo sobre los laterales de Boca. Más allá de eso, era un equipo que cerraba bien las líneas, había poca distancia entre el doble 5 de Recoleta y la saga central del equipo paraguayo. Ahí trabajaba bien para ser un equipo que no tenga la pelota, que no pierda la compostura y no deje espacios para que aparezca justamente Aranda, y para además dejar a algunos jugadores como referencia para, como analizamos hace un ratito, jugarle de contra Boca. Hubo un momento en el primer tiempo en donde Boca tenía la posesión de la pelota, pero hasta me animo a decir que Recoleta controlaba los tiempos del partido, porque Boca estaba apurado, porque Boca estaba ansioso, porque Boca ya estaba perdiendo, porque Recoleta cada vez que la recuperaba generaba peligro y encontraba algunas dudas entre la espalda de Paredes y a la espalda de Ilolo y Ayrton Costa también. Ahí Recoleta de alguna manera estaba cómodo en el partido, a pesar de no tener la pelota. Bueno, yo creo que entendiendo que esto podía llegar a pasar, el entrenador de Boca, el Vasco Arruabarrena, que hoy realmente el partido lo leyó a la perfección, no por el 11 inicial, o no solo por el 11 inicial, que hoy para mí casi todos tuvieron puntos altos, más que nada pasando por el caso Merentiel, que era de los que venían en el ojo de la tormenta. Para mí hoy el segundo tiempo de Merentiel fue para que por lo menos si hubiese salido se retire aplaudido. Yo creo que se quedó y muchos de sus compañeros lo buscaron para que pueda convertir el gol, y lamentablemente para Merentiel no pudo convertir un gol que mereció, pero al fin y al cabo Merentiel yo creo que hoy levantó un poquito la cabeza. Hoy volvimos a ver un Merentiel recontra importante para su equipo. Yo creo que ahí radica realmente la confianza del jugador, sentir que es útil para el fútbol de Boca. Ya a Merentiel le debe cambiar la percepción. Obviamente no estamos en su cabeza, y si pudiésemos preguntárselo se lo preguntaría, pero más allá de eso, el hecho de que Aranda haya jugado por la derecha de manera engañosa, porque arrancaba por la derecha pero se recostaba por adentro para tener más amplitud y pensar mejor en el arco rival. Yo creo que el objetivo de Aranda hacia la derecha era primero obviamente cerrarse para que le libere todo el carril derecho a Lozano, que Lozano hoy pasó mucho al ataque y pasó muy bien al ataque también. Hoy Lozano pasó más al ataque que Blanco, por ejemplo, que es de los que más pasan al ataque. Ahí puede llegar a haber, más allá de una decisión táctica, una decisión física. Blanco era el único que no había rotado, Blanco era el único que había jugado prácticamente todos los minutos. Contra Riestra jugó Malcolm Braida, pero Blanco después jugó todos los partidos de titular prácticamente sin salir del 11. Hoy salió en el entretiempo y además el cambio estuvo impecablemente ejecutado. Yo creo que ahí pudo llegar a haber una decisión física, decir, bueno, Aranda hacia el otro lado, Aranda hacia adentro, Lozano al ataque y Blanco quedándose en esa línea de 3 liberando el lugar para que Lozano pase al ataque. Hoy pasó mucho más al ataque Lozano que Blanco, y Blanco, que obviamente tuvo un extremo natural como lo es Flores por delante, y eso obviamente le cerraba el carril. Yo creo que le vino bien por el hecho de manejar las cargas, de cuidar obviamente la cuestión física, porque sabemos que, me imagino, o mejor dicho, para este entrenador y para este plantel, Lautaro Blanco es muy importante, además de ser un referente, porque en más de una oportunidad se puso la cinta de capitán. Volvemos a hacer hincapié lo mismo, Lozano pasando el ataque gracias a un carril liberado de Aranda. Aranda desde la derecha hacia adentro, interpretando las del enganche, las del número 10, pensando también en el arco rival. El hecho de que Aranda haya jugado hacia la derecha, o desde la derecha hacia adentro, mejor dicho, no de la izquierda hacia adentro, no arrancando desde la banda de Blanco, sino arrancando del otro lugar, lo hizo estar mucho más de frente hacia el arco rival, y que hoy Aranda patee mucho más al arco de lo que suele patear. Aranda es un jugador que hace un par de partidos en Boca está buscando más al arco de lo que lo hacía en el primer semestre. Aranda es un jugador que se siente cada vez más líder. Aranda es un jugador que recibe cada vez más ese rol de líder futbolístico, hablo, no de capitanía, no de hablar al vestuario, eso no lo sé. Futbolísticamente Aranda es un jugador cada vez más líder en la ofensiva de Boca. Y hoy su posición desde la derecha hacia adentro, más allá de librarle el carril a Lozano también, hizo que Aranda tenga en más de una oportunidad y más de lo habitual situaciones para mirar el arco de frente y para probar de afuera del área, por ejemplo. Hoy Aranda ha sido un jugador que en Boca ha probado bastante de media distancia, y si bien es cierto que está clarísimo que Aranda necesita del gol para enriquecerse como futbolista, para sumar una enorme virtud que sería un 10 gambeteador, asistidor y además goleador, yo creo que Aranda sabe que debe hacerlo, y para eso hoy la posición desde la derecha y hacia adentro lo hizo mirar más de frente el arco rival. Algunas tuvo y algunas cerró, pero hoy Aranda fue un futbolista mucho más protagonista en la materia de remates. Eso para Boca, para mí, fue muy importante. Y más allá de que obviamente, y perdone, pero estoy un poco gripado y no quiero perder el ritmo del análisis, de alguna manera eso mejoró Aranda desde la derecha, desde ese lugar, desde la derecha, lo decimos peyorativamente, pero es de la derecha hacia adentro, porque Aranda está claro que se pare donde se pare, juega de enganche, porque yo creo que los que son argentinos y están viendo este análisis me entenderán bien lo que les digo, ser
y jugar de enganche no es una cuestión posicional, no es una cuestión táctica, es una cuestión prácticamente espiritual, es una cuestión identitaria del jugador. El enganche juega de enganche por más que lo pongan donde lo pongan en el fútbol moderno. Y Aranda es un enganche, porque si lo ponen por la izquierda aparece de 10, porque si lo ponen por la derecha aparece de 10, porque le tocó jugar como segunda punta y lo hizo de 10. Es decir, Aranda es espiritualmente un enganche más allá de su rol en la planilla y en el campo de juego. Y obviamente Flores del otro lado, para mí, lo hace perfecto por la derecha, tiene 1 contra 1, tiene desborde, tiene cambio de ritmo, tiene, lo dijimos la semana anterior, todo lo que Boca antes no tenía. Flores, o Boca mejor dicho, encuentra en Flores un jugador con un 1 contra 1 impresionante, que antes no tenía ese cambio de ritmo y esa posibilidad de asistir. Hoy Flores de la izquierda es un futbolista mucho más creativo para Boca, que tiene el campo más abierto, que juega con la cancha de frente, que propone ese 1 contra 1 con más opciones, porque por la derecha al fin y al cabo, si bien lo hizo bien, a veces enganchar para adentro y buscar el remate con la zurda y a veces para afuera para tirar al centro de atrás, hoy me pareció en Flores más peligroso desde la izquierda y a pierna cambiada que desde la derecha. Para mí hoy Flores no jugó un partido incómodo. Y si bien cuando se recostó por la derecha también lo hizo bien, ante el ingreso de Villa por la izquierda en el arranque del complemento de los segundos 45 minutos, hoy para mí Flores por la derecha con cambio de ritmo, con velocidad, con criterio y con la búsqueda de la combinación, porque Flores no enganchó hacia adentro para buscar siempre el remate, sino muchas veces para conectarse y buscar una pared con Merentiel, y eso es algo exquisito. Flores es un jugador muy inteligente y rico en opciones, que eso tienen pocos en el fútbol argentino y lo pude llegar a hacer y a transformar en un talento de exportación. Para mí hoy Flores por la izquierda, con el arco y con la cancha de frente, realmente fue un acierto del entrenador. Y obviamente Flores termina siendo un jugador que lo destacamos por la velocidad, que lo destacamos por la gambeta, que lo destacamos por el cambio de ritmo, lo destacamos por las asistencias. Es un jugador muy inteligente Flores, que tiene muchas alternativas y que, como dijimos recién, es rico en opciones. A Boca le ofrece muchísimas opciones Flores, porque tiene gambeta, tiene velocidad, bueno, todo lo que ya hablamos. Destacamos que es un jugador que remata mucho al arco, es un extremo que piensa en el arco rival como lo hacen los mejores de Europa. Hay una particularidad de los extremos modernos y es cuánto piensan y cuánto miran el arco rival. Voy a poner un ejemplo ridículo. Villa Kvaratskhelia en el Paris Saint-Germain es un extremo que juega desde afuera, pero que está todo el tiempo pensando en el arco rival. Salvando los kilómetros de distancia, Flores en su identidad es un jugador que busca más hacia adentro que hacia afuera. No sé si me explico hacia dónde voy. Usa la raya como referencia, pero siempre tiene entre ceja y ceja el arco rival. Hoy hace un golazo estratosférico en el segundo tiempo. Yo creo que es el mejor gol de Boca en muchísimo tiempo, porque realmente es un golazo de otro calibre. Más allá de eso, es un jugador que hoy demuestra dos inteligencias bien marcadas, porque hizo expulsar a los dos jugadores de Recoleta en los momentos más importantes del partido. Flores tiene calle, además de tener gambeta, además de tener velocidad, además de tener cambio de ritmo. Flores tiene barrio y tiene potrero, porque hoy sintió ese codazo en el rostro y, más allá de que le debe haber dolido, entendió que debía quedarse tirado a hablarle al árbitro y intentar que lo vaya a ver al VAR. Y lo consiguió, porque Flores, que él había sentido algo que nadie más había visto en la cancha, se quedó tiradito en el piso tranquilo y diciendo: sí, me pegó un codazo, yo sé que lo van a echar. Eso también es hidalguía y eso también es entendimiento. Flores hizo expulsar primero a Báez en la primera expulsión que sufrió Recoleta de las dos, y después a Mosquera, que se pasa de rosca, termina yendo al piso y se termina yendo bien expulsado en la segunda tarjeta amarilla, también generada por Flores. Flores es un jugador que futbolísticamente tiene enormes soluciones para dar, porque tiene gambeta, porque tiene cambio de ritmo, porque tiene velocidad, porque tiene buen remate, y hoy lo demostró con un golazo afuera del área, y además es un jugador que tiene calle y tiene inteligencia. Flores para Boca es una enorme solución y es realmente un regalo del cielo y de las inferiores, ni siquiera del cielo, de las inferiores de Boca, que es lo que mejor le sienta y que es lo que realmente más le ha hecho escalar su nivel competitivo. Boca es un equipo que ha encontrado algunas cosas importantes, más allá de todas las que destacamos, y lo ha encontrado verdaderamente porque ha encontrado jugadores que lo han mejorado, realmente lo han mejorado. Y después hubieron puntos muy altos. Delgado merecía el gol hace un par de partidos. Hicimos el análisis de Delgado de las últimas fechas, podría copiar y pegar y decir lo mismo. Delgado hace el recorrido y hace el despliegue para que Paredes no haga tanto de recorrido y no haga tanto despliegue, y eso lo hace perfecto. La mayor virtud de Delgado es mejorar a Paredes, y eso no lo desestima como jugador, sino todo lo contrario. Hoy además recibe ese premio y ese gol que hacía un montón de partidos merecía. Le había pegado 2 veces al travesaño en el mismo remate hoy, le había pegado al palo contra Vélez el fin de semana. Delgado merecía ese primer gol con la camiseta de Boca y hoy lo logró. Ascasíbar sigue siendo, como segundo delantero, una solución impresionante para este Boca.
muy goleador, pero siempre llegador y con tanto criterio, tanto entendimiento para con los movimientos de Merentiel además entenderse bien y pisar el área de manera acertada. Goleador al fin y al cabo, si miramos el resultado, Casíbar es el máximo goleador del ciclo, es el máximo goleador de Boca desde que arrancó el semestre. Más allá de eso, siempre está donde tiene que estar, y si no convierte el gol, está y siempre sale en la foto. Y obviamente hoy, que no fue un buen partido de Paredes, que yo empiezo a sentir, o yo creo que a Paredes se le puede empezar a sentir el desgaste, se le puede empezar a sentir el cansancio, se le puede empezar a sentir de alguna manera lo que significó jugar la Copa del Mundo. Paredes jugó un mundial entero en el que hizo mucho desgaste y hoy prácticamente sin salir, se perdió, si no me falla la memoria, nada más que el partido con Riestra desde que volvió de la Copa del Mundo, porque obviamente no lo contamos contra Sarmiento de Junín porque todavía estaba jugando el Mundial. Más allá de ese partido, se perdió solamente en la primera fecha del torneo contra Riestra, estuvo contra O'Higgins en la ida a la cancha de Boca, la ronda intermedia. Yo creo que a Paredes, que hoy no hizo un buen partido, o que no fue tan bueno en comparación a todo lo que venía haciendo y a todo lo que sabemos que es Paredes, que es realmente un jugador que siempre juega de 7 puntos para arriba, 7-8 puntos para arriba. Hoy no fue un buen partido de Paredes, si bien posicionalmente siempre juega bien por la inteligencia y las características del jugador. Está claro que a un Paredes con cansancio se lo ve a un Paredes poco efectivo. Paredes casi nunca se equivoca con la pelota a los pies y hoy erró algunos pases y quedó corto en algunos centros que probablemente se deba más a un cansancio que a otra cosa. Yo creo que la cabeza a veces responde también a lo técnico y probablemente un Paredes cansado erre y se equivoque más veces que un Paredes descansado. Creo que es algo absolutamente lógico y habla bien de Boca haber podido ganar y haberlo hecho jugando bien, aún sin la mejor versión de Paredes, con un muy buen Casíbar, con un genial Delgado, con unos protagonistas chicos, Flores y Aranda, dos juveniles muy protagonistas, y para mí en un complemento con un buen Merentiel. Pero claro, más allá de irnos por las ramas, y quiero ver si no me olvido de nada en el primer tiempo, porque de alguna manera, algo que me parece importante destacar, que hablamos de un Boca que tiene la intención de presionar y que tiene la intención de recuperar alto la pelota, porque eso era algo que habíamos hablado y que lo habíamos analizado en los últimos partidos. Es un equipo que juega más adelante, que tiene la intención de pararse en campo rival, que tiene la intención y la inquietud de pisar el área rival con mucha gente, con muchos jugadores. Fíjense que Boca cada vez ataca con más gente, entra Delgado, entra Casíbar, llega Flores, genera Aranda, pasa a los laterales al ataque. Boca llega a veces hasta con 5 jugadores adentro del área rival. Antes no le sucedía, además de rematar muchas más veces el arco que antes. Boca genera situaciones con más futbolistas ofensivos que antes y Boca tiene la intención de recuperar cada vez más rápido la pelota. Cuando la pierde en campo rival, que la pelota al rival le dure poco. Bueno, yo creo que hoy falló en eso porque perdió algunos duelos, porque obviamente no pudo recuperar la pelota, y habíamos dicho Recoleta cuando le quebró la primera línea de presión, que fueron bastantes veces en los primeros 25 minutos del primer tiempo, a Boca lo incomodó. Yo creo que eso se debe a una sucesión lógica de algunas situaciones. La primera, Boca está cansado, sobrecarga de partidos, Paredes cansado, Delgado haciendo desgaste, Casíbar también haciendo desgaste porque siempre llega al área rival y tiene que ser a veces esa primera presión para poder recuperar la pelota y atosigar al rival. Un Boca cansado es por consecuencia un Boca que pierde más duelos. Hoy perdió más duelos en la mitad de la cancha de los que había perdido en los últimos partidos. Y un equipo que pierde más duelos en las zonas importantes del juego, que es básicamente donde arranca la tenencia de Recoleta y donde arranca y donde nace el contraataque del equipo rival, es también un equipo que puede y tiene la capacidad de atosigar menos a su rival. Claro, si vos cada vez que recuperas la pelota yo te la recupero, inevitablemente te voy metiendo contra tu arquero, porque la pelota todo el tiempo la tengo yo y te la voy recuperando cada vez más arriba, cada vez más rápido, cada vez te asfixio más. Y un Boca cansado perdió más duelos, y un Boca que perdió más duelos por consecuencia recuperó menos la pelota en ese lugar de lo que la había recuperado, por ejemplo, contra Estudiantes o contra Newell's en el primer tiempo. Y un Boca que recuperó menos la pelota en ese rival, en ese lugar, inevitablemente hizo que su rival le pueda romper esa primera línea de presión y lo haya encontrado mal parado. Ahí hay un problema que Boca va a tener que solucionar. Primero porque obviamente tiene ese problema a la hora de retroceder a la espalda de Leoro y de Ayrton Costa, que ya lo destacamos. Boca es un equipo que sufre esa distancia y esa amplitud en algún momento del partido, siendo un equipo largo, dijeron en la transmisión. Estoy de acuerdo y creo que esa longitud que destacó a Boca en algunos minutos del primer tiempo se debió a un cansancio de que Boca no pudo ser un equipo más corto, más compacto y más intenso. Yo creo que se debe al desgaste físico casi al 100% y casi lo puedo asegurar. Boca, que sufre de esa manera, debe también concentrarse quizás en solucionar el problema de raíz, que es obviamente presionar y recuperar la pelota de la manera en la que lo venía haciendo. Estoy pidiendo un ideal. Parece muy fácil decirlo y es muy difícil hacerlo, porque recuperar la pelota arriba
es una enorme virtud de equipo, y además hacerlo con un equipo desgastado y cansado es todavía más complicado. Pero más allá de eso, yo creo que Recoleta había hecho un buen trabajo defensivo, había roto bien la línea de presión, pero hoy Boca de alguna manera jugó un muy buen partido. Boca jugó un muy buen partido. Y ahí arranca el segundo tiempo. En una buena versión de Boca y en una versión de Boca cada vez más dominante, con las aristas que mencionamos, arranca un segundo tiempo en donde el entrenador tomó una decisión trascendental. El cambio no era cantado, aunque estuvo recontra bien entendido, e inmediatamente mejoró radicalmente a Boca. El cambio de Villa por Lautaro Blanco mejoró absolutamente la versión del equipo de Arruabarrena en el segundo tiempo. ¿Y cuál es la explicación? Primero que nada, el primer gol, el empate, con un Villa que se para y que hace exactamente lo que me imagino yo se imaginó el entrenador: explotar la banda izquierda con espacios para tirar el centro atrás, y un jugador, un nombre propio, que es el que entra, que es Sebastián Villa, que responde automáticamente al pedido del entrenador, también dando la asistencia en el segundo gol, apareciendo ahora por el segundo palo de la banda derecha para ponerle ese centro a la cabeza a Milton Delgado y poder convertir el gol. Hay algunas explicaciones para el cambio, claro está. La primera, la expulsión de Báez, que hace que inevitablemente se tenga que rearmar Recoleta y pase a jugar con un jugador menos, ármese 4-4-1, y obviamente también el desgaste de Lautaro Blanco, que lo habíamos dicho hace un ratito, de los jugadores titulares en Boca, a excepción del arquero, es el que menos había rotado, es el que más había jugado a titular y es el que menos había salido de los 11 jugadores restantes del equipo Ceneice, sin contar el arquero obviamente. Entonces el cambio tenía sentido de lo estructural, se había ido expulsado Vázquez, que jugaba por ese lado, y además Blanco tenía muchos más minutos encima que el resto de sus compañeros. Más allá de eso, el hecho de sacarlo a Blanco para poner a Villa habla de un entendimiento perfecto del entrenador, que además le pagó con gol, le pasó factura de manera prácticamente instantánea. Villa en ese lugar donde se lo imaginó el técnico para empatar el partido, y luego el nombre propio, de vuelta a Sebastián Villa en el segundo palo, para que Boca pase a ganar el partido. Los cambios de Arruabarrena fueron impecables, porque Boca pasó a controlar el partido y pasó a tener una superioridad avasallante y abrumadora en el segundo tiempo, además de hacerlo gracias a que entendió por dónde pasaba el partido y que Villa jugó por la izquierda y que Flores jugó por la derecha, a que juntó al resto por la mitad de la cancha. Siguió jugando Paredes, estuvieron cerca de él Delgado y Ascasíbar, por ahí se movió Merentiel, en una especie de rombo, en una especie de cuadrado. Boca todo el tiempo tuvo la pelota con criterio y con superioridad para generar justamente los espacios y la superioridad por afuera. Así llegan los goles. Villa primero en el centro atrás al futbolista Ascasíbar, con una cortina perfecta de Merentiel, con un amago perfecto de Merentiel para que quede con el arco de frente de su compañero, y después en el segundo con dos centros hasta que el segundo cae a la cabeza, en el pie de Villa y a la cabeza de Milton Delgado, para que Boca dé vuelta el partido. Después de una ráfaga Ceneice en donde Boca controló el partido, hay algo que es muy importante, y es que Boca fue siempre por más. Boca entendió que el partido estaba a su favor, Boca entendió que el control lo tenía, Boca encontró que el dominio lo tenía y que además el partido realmente estaba adueñado por el equipo que hoy jugó como local en la cancha de Huracán. Boca entendió que debía ir por más, y Boca, con un golazo de Flores, encuentra el tercer gol del partido. Si hubiese algo que destacarle, es esta postura de decir, bueno, yo hice el segundo gol, di vuelta a la historia, me repuse de una adversidad, que era lo que habíamos mencionado, muy importante para Boca, reponerse de una adversidad con buenos partidos de algunos nombres propios. Delgado convirtiendo un gol, Villa entrando del banco de los suplentes y gritando los goles como los gritó, Merentiel jugando un buen segundo tiempo. Más allá de eso, Boca tiene una buena intención a la hora de decir, tengo que hacer los goles que tenga que hacer porque esto es largo y porque no me puede pasar lo mismo que me pasó contra O'Higgins. Boca hoy entendió y aprendió del error, que lo que le sucedió contra O'Higgins, que fue ganar solamente por un gol y probablemente merecer algunos más, hoy no le podía volver a pasar. Y hoy hizo 3, la distancia es de 2, que por la cantidad de veces que pateó al arco puede sonar a corta. Boca pateó más de 30 veces al arco, o buscó más de 30 remates, mejor dicho, y solamente pudo convertir 3 goles. Solamente, como si esto fuese poco, Boca tranquilamente pudo haber hecho algún que otro gol más. Aún así fue un equipo que tuvo constantemente la intención de seguir atacando y seguirse adueñando del partido. No deja de ser algo recontravalorable de un Boca que sabe lo que está jugando y que hoy generó muchísimo y obviamente convirtió y puede llegar a convertir más. Yo creo que ahí radica la clave. En un equipo que probablemente hoy haya generado mucho y sepa también que puede convertir mucho más de lo que hoy convirtió. Yo creo que hoy, si bien volvimos a destacar algunas falencias de un Boca que todavía tiene algunas dudas en algunas cuestiones puras del juego, no tanto en algunos nombres, yo creo que el 11 sale cada vez más de memoria, está claro que Boca se lleva muchísimas cosas positivas del día de hoy, por cómo lo dio vuelta, por cómo jugó, por las situaciones, por arrancar perdiendo. Boca hoy se lleva muchas cosas positivas del triunfo. Yo creo que hoy realmente va y viaja la semana que viene
bien parado a jugar en Paraguay. El segundo tiempo lo jugó bien, los cambios fueron los lógicos, algunos para buscar sumar confianza, por ejemplo en Zenón y en Romero, algunos cambios lógicos como el de Ayrton Costa, que estaba amonestado para que ingrese Pellegrino, que además Costa no había jugado un buen partido. Boca controló la mitad de la cancha, Boca hizo bien con Lozano pasando al ataque, Boca hizo bien manteniendo a Flores por la derecha y a Villa por la izquierda. Boca en el segundo tiempo hizo absolutamente todo lo que tenía que hacer y acertó contundentemente. Esa contundencia a la hora de la toma de decisiones, ser un equipo que haya acertado tanto, lo hizo también ser un equipo que tenga esa misma contundencia en el juego en el segundo tiempo. Nada de Recoleta, llega la expulsión de Mosquera y obviamente el partido ahí sí ya se tuerce absolutamente a favor de Boca, 9 contra 11, nada para hacer de un equipo que quiso jugar 5-3-0 y ya realmente era rezar a que le entren la menor cantidad de goles posibles. Boca tuvo muchas situaciones para convertir el cuarto, Boca tuvo muchas situaciones de peligro, lindas, más allá del peligro, lindas, en donde Boca combinó bien a sus mejores jugadores y pudo generar alguna que otra situación de gol. Bueno, yo creo que Boca jugó un muy buen partido. Y si hay algo que tenemos que destacar es que este Boca, que ha jugado de esta manera y que ha ganado de esta manera también, tiene todavía algunos fusibles que debe arreglar y que debe solucionar. Tiene algunas dudas que Arruabarrena debe trabajar para ser un equipo perfecto, pero si durante 35 minutos hablamos tantas cosas positivas y tan pocas negativas, es que este equipo en construcción cada vez más pasa a ser del Vasco Arruabarrena. Bienvenidos al Boca del Vasco, porque vuelvo a hacer hincapié en lo mismo. Esto no es de exitismo absoluto, con lo bueno y con lo malo, este es el Boca del Vasco Arruabarrena, que quiere jugar de esta manera, que tiene estas solvencias y que obviamente también tiene estas deficiencias que tiene que trabajar y tiene estas dificultades que debe aprender también. Con lo bueno y con lo malo, este es el Boca del Vasco Arruabarrena, y había que dejar pasar un par de partidos para ver la total intención del entrenador, cómo quería que juegue su Boca, y también entender cuáles eran los problemas que le iban a surgir al entrenador a la hora de poder encontrar de alguna manera algún funcionamiento, que me imagino que es lo que se imagina para su Boca. Hoy Boca jugó bien contra un rival menor, contra un rival que le costó. En algún momento Boca también la pasó mal, pero hoy Boca indudablemente ganó jugando un enorme partido y poniendo algún piecito en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Todavía debe viajar a Paraguay, falta mucho todavía. Tiene una buena ventaja y eso también hay que decirlo, pero la Copa Sudamericana es un torneo prácticamente igual de complicado que la Copa Libertadores, en lo que significa Conmebol, que es jugar de visitante y nunca saber lo que puede llegar a suceder. De igual manera, hoy Boca jugó un partidazo y se termina quedando con un triunfo 3-1 en el Ducó, en su despedida de la cancha de Huracán, porque ahora juega contra Platense, después juega de visitante en Paraguay y contra Lanús vuelve a la Bombonera. Hoy Boca jugó con las buenas y con las malas por primera vez como el equipo real y concreto del Vasco Arruabarrena, que hoy ya se despoja de su rol de seleccionador y pasa a ser realmente el entrenador de Boca. Señores, ganó Boca, lo hizo jugando bien, lo ganó por 3-1. Mañana iba a jugar River por la situación de Colombia. River lastimosamente no va a jugar. No sé si tengo mucha gente colombiana que verá el partido, que verá el análisis en el día de hoy, o si lo habrá visto hasta acá. En caso de que lo tenga, realmente un abrazo muy grande para todo Colombia. Una situación trágica en Venezuela durante la Copa del Mundo y trágica en Colombia en este momento, y lamentablemente es una situación que tenemos que mencionar con mucho dolor y obviamente mandar mis condolencias y mi abrazo grande a, si es que hay algún colombiano mirando este análisis o si alguien tiene algún conocido o algún familiar en alguna situación complicada. Obviamente es algo que, dada la situación, es imposible no mencionar, es imposible no decir. Así que cerrado con esto, mañana iba a jugar River y lo íbamos a analizar. No lo vamos a analizar porque obviamente no va a jugar su partido contra Independiente Santa Fe. Así que nos reencontramos el fin de semana, cuando Boca el día sábado y River el día domingo. Boca contra Platense y River contra Argentinos jueguen otra vez por campeonato local en búsqueda de seguir sumando, y River también de salir del fondo. Muchas gracias y nos vemos en próximos videos. El fin de semana cuando juegue Boca y cuando juegue River, y además con un anuncio muy importante. Nos vemos el fin de semana con más fútbol argentino.